Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí para celebrar un examen de grado. Presento al sínodo. Como secretario tenemos aquí al doctor Daniel Jesús Reyes Magaña. Como vocal al maestro José Cástulo Jorge Pérez Quintos. El tutor de la tesis es el doctor Miguel Ángel Pérez Sandoval, quien también funge como vocal, y a sus órdenes la maestra Itzel Calderón Torres, que estaré como presidenta de este sínodo. Se trata de un ICR titulado Entre llamas y renacimiento, un estudio simbólico y de restauración de los ornamentos de yeso de la parroquia de la Santa Veracruz, Ciudad de México. Lo presenta Claudia Berenice Gutiérrez Castellanos y bueno, procedemos a escuchar tu presentación. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por acompañarme. Voy a presentar mi trabajo de investigación, ya dijo el título la maestra Itzel. Y bueno, este trabajo surge a partir de la práctica y después se convierte en algo académico. Y surge también porque en mi trayectoria de trabajo como técnica en restauración, pues siempre tenía la inquietud de trabajar los objetos que tenía en las manos con mayor ética, con mayor conocimiento y no nada más de manera técnica, ¿no? Quería ir más allá de conocer el elemento que estaba trabajando. Bueno, mi objeto de estudio se encuentra dentro de la parroquia de la Santa Veracruz. Esta parroquia está ubicada dentro del perímetro A del Centro Histórico de la Ciudad de México. Tiene una declaratoria como monumento nacional patrimonial y ha sufrido muchas transformaciones a través del tiempo. Primeramente fue una ermita que se edificó en 1568 y se fue transformando a través del tiempo. En el siglo XVII tuvo una ampliación muy grande y es el edificio que vemos ahora. Perdón, es el siglo XVIII, no siglo XVII. Actualmente sufrió daños por un sismo, el sismo del 2017, le ocasionó daños estructurales y posteriormente sufrió un incendio. Todos estos daños pues fueron acumulándose debido a que primeramente por los daños por el sismo el edificio se cerró al público y bueno, aquí hay que hacer hincapié en que este edificio sufrió daños antrópicos porque había presencia de personas en situación de calle. Y es que este edificio donde se encuentra ubicado, que es la Plaza de la Santa Veracruz, tiene una problemática urbana, justamente porque su configuración es un cuadrante. Podríamos pensar que la Santa Veracruz es afortunada porque está rodeada por dos museos y por otro templo más, el de San Juan de Dios, pero tiene un problema muy grande de hundimiento. Y el hundimiento está completamente delimitado en un rectángulo y esto pues genera que estas personas en situación de calle lo vean como un espacio para resguardarse. Mientras el edificio estuvo cerrado por los daños por el sismo, daños que se atendieron de manera pues nada más como conservación, estaba apuntalado, entró una persona en situación de calle, quiso calentarse y se le hizo fácil prender una fogata en una de las torres, se salió de control el fuego y prendió toda la parte del coro del sotocoro que estaba apuntalado con madera, y pues la madera es altamente para incendiarse. Por la mañana, en el año del 2020, el 20 de agosto justamente, se suscitó el incendio, los bomberos atendieron el incendio, lo apagaron, pero por la tarde pues el incendio se reavivó. Y esto generó que todo el fuego se extendiera por toda la bóveda y la cúpula sirviera como salida.
Y bueno, dentro de este trabajo, entro a trabajar yo aquí a este lugar atendiendo la parte de las yeserías. Y ahí es donde surge la inquietud de trabajar estos ornamentos. Estos ornamentos están definidos como bienes muebles asociados al inmueble, que si bien no forman parte de la parte estructural del edificio, son parte de la configuración visual de este y tienen la misma importancia que el mismo edificio. Claro que sin el edificio pues no podrían existir. Bueno, el planteamiento de investigación surge con una pregunta. ¿Cómo deben abordarse estos bienes llamados bienes muebles asociados al inmueble? Primero hay que buscar la definición, porque anteriormente se llamaban bienes muebles por destino y original. Actualmente se llaman bienes muebles asociados al inmueble y hay un manual preciso para trabajarlos por el INAH. Mi objetivo es analizar y documentar las yeserías desde su evolución, su función espacial y su intervención reciente. En la búsqueda de por qué están ahí justamente los ornamentos y por qué en la observación no tienen una relación directa con los ornamentos en cantería presentes. Como les decía, son elementos no estructurales, pero fundamentales para la lectura integral del edificio. Bueno, mi metodología me basé en 3 enfoques: en el histórico-artístico. Aquí es la búsqueda justamente del origen de estas yeserías. En conservación, puedes ver el estado en el que se encuentran, el estado anterior, el estado actual cuando fue el incendio y posterior a la restauración, y el técnico para conocer el material con el que están constituidos y los métodos con los que se constituyen. Las técnicas se basaron en revisión documental. Hice una búsqueda documental y encontré que la Santa Veracruz es un referente muy citado en muchos libros, sobre todo de historia. Visitas in situ. Bueno, ya comenté que estuve trabajando ahí, pero no pude trabajar todo el tiempo, entonces pude hacer registro mientras trabajé y posteriormente estuve haciendo visitas para seguir haciendo el registro cuando se finalizó el proceso de restauración. Un registro y una clasificación de los ornamentos, puesto que tenía acceso directo a ellos y pude hacer un registro minucioso de estos y documentar el proceso de restauración. Bueno, como les decía, el registro histórico inicial de las yeserías, pues encontré estas 2 fotografías que son de 1906 y a partir de aquí puedo datar la incorporación de estos ornamentos de una manera aproximada entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y aquí observo la configuración especial del conjunto y algunos cambios presentes. Y también se puede observar que el edificio tiene daños estructurales, se pueden apreciar grietas, presencia de humedad y desprendimientos de planados. Encontré 2 imágenes más posteriores a 1906, una de 1926 y una de 1924, aquí con paréntesis. Hay mucho registro fotográfico, pero desafortunadamente el registro fotográfico es más abundante en edificios por la parte de afuera, considerando que en esa época tomar una fotografía requería mucho esfuerzo y que los programas de iluminación pues no daban tanto acceso a tener estas fotografías. Entonces encuentro la fotografía que ven a la izquierda, que es de 1926, en un folleto que está dedicado exclusivamente a la Santa Veracruz. Y cuando hago el análisis de la fotografía encuentro que ya hay pintura presente alrededor de los ornamentos, en el tambor de las bóvedas y en las pechinas. No hay tomas generales, pero yo deduzco que como todo el sistema es repetitivo, todo el diseño es repetitivo en todas las bóvedas,
pues seguramente todo este diseño es igual. Y bueno, haciendo una comparativa con la fotografía que encuentro de 1928, encuentro que la pintura también ya tiene daños, tiene desprendimientos. ¿Y qué me dice esto? Pues que el edificio se estuvo transformando constantemente y que posiblemente estas intervenciones que se hacían pues eran tanto efímeras, y además encuentro otro tipo de daños, pero más daños del lado derecho, más desprendimientos también en los aplanados. Y del lado derecho, la última fotografía, encuentro que también hay unas cartelas arriba de las pechinas de la cúpula. Y bueno, encontrando fotografías mucho más recientes, pero posteriores al sismo, encuentro que el deterioro es recurrente, que hay problemas de humedad, desprendimiento de aplanados, desprendimiento de los elementos de yeserías ornamentales, y con esto deduzco que pues es constante. Quiero destacar que no encontré imágenes sí hay una laguna muy grande de tiempo, pero también pasa que no solemos hacer fotografías hacia arriba, a menos que estemos haciendo un registro de un inmueble, y estas son pues fotos realmente que encontré de turistas o de aficionados, ¿no? a tomar fotos en los templos, pero no encontré mucha información, mucho documento gráfico. Bueno, y esto me permite hacer una comparación en la transformación de la configuración ornamental entre 1906 y cómo se encuentra actualmente. Hay transformaciones morfológicas, se incorporaron elementos nuevos y también hay cambios en los acabados. Este es un detalle de lo que yo encontré en las imágenes. Y bueno, del lado izquierdo se puede observar que hubo una reconfiguración de los ornamentos, que en las bóvedas se encuentran más alargados, pero además estos elementos de la izquierda solamente conservan los angelitos, los querubines, perdón, y los ornamentos que están debajo de ellos ya no se encuentran en ningún otro lado, pero se observa que los elementos de la cúpula se replicaron en las bóvedas. También, aquí también se puede ver que se perdieron las pinturas de las pechinas y que solamente se conservaron, bueno, las pechinas de las bóvedas, y que únicamente se conservaron en las pechinas de la cúpula. Y del lado derecho, bueno, se ve más claramente la incorporación de las cartelas, pero estas están presentes desde 1926. Y en la parte de arriba también encontramos que hay unos elementos nuevos, adosados, arriba de los enmarcamientos de las ventanas de la cúpula. En cuanto a los daños recientes, estas son unas fotografías de daños estructurales y superficiales. Del lado izquierdo es el registro, uno de los registros que se hicieron después del sismo y el registro que se hizo después del incendio. Hay muchos daños visibles y pérdida de material, y bueno, pues es completamente un daño en toda la bóveda del edificio. Este es un plano de daños levantado después del sismo. Son daños estructurales y esto nos ayuda a darnos cuenta más o menos en qué estado se encuentra el edificio. Y bueno, como los ornamentos están directamente ligados al edificio, pues no se puede desligar este levantamiento de los objetos que dependen completamente de él. Primero se trabaja el edificio y después se pueden atender los daños de los bienes muebles asociados al inmueble. Este ya es un plano de los daños en yesería. Hay una gran cantidad de daños, pero no todos son generalizados. Hay más daños en ciertos puntos. Y bueno, este es un primer levantamiento. Ya cuando trabajamos en el lugar, pues hay mucho más cantidad de
de elementos sobre todo desprendidos o a punto de colapsar. Entonces, no es precisamente el levantamiento fiel, puesto que se hizo a nivel de piso, pero es más o menos los daños que se observan. El diagnóstico de los ornamentos ya después del incendio: hubo alteración material, pérdida de cohesión, porque al sufrir altas temperaturas el yeso pierde completamente cohesión y pues ya sufre disgregación y muchos desprendimientos por los movimientos del sismo y afectaciones por presencia de humedad, conversión de la temperatura, los movimientos, depósito de hollín, problemas que se fueron acumulando antes del sismo también. Y bueno, aquí podemos ver un claro ejemplo de qué fue lo que pasó, más bien de cómo están las afectaciones, ¿no? Pérdida total de algunos elementos que ya no se van a poder recuperar. También dentro de este diagnóstico nos encontramos con que hay grietas que atraviesan por detrás de los elementos y bueno, pues hay necesidad de retirar. Muchas pérdidas que como vieron en el plano de daños, pues no son tan perceptibles, sino que hasta que estábamos trabajando con los elementos. Dentro de la intervención, hubo criterios de intervención, se conserva el material original en mayor medida posible, una mínima intervención y que el material sea reversible. Son los puntos que siempre manejamos en restauración. Aquí pueden ver que el querubín que está del lado izquierdo arriba, pues se pudo recuperar en su totalidad, solamente tenía hollín, aparentemente estaba completamente calcinado, pero no fue así. Lo único que requirió fue que se hiciera una integración cromática y algunos resanes. Tratando de conservar el mayor número de material, pues se hacen mínimas intervenciones y se consolidan los elementos o se complementan los faltantes sin tener que cambiar por completo toda la pieza. Las acciones que se hacen para hacer la restauración de estos ornamentos, pues llevan una secuencia lógica. Primero se hace un registro fotográfico completo y por cada crujía se hace una limpieza en seco, después una limpieza química, y aquí también hago hincapié en que cuando hicimos la limpieza química nos dimos cuenta que muchos elementos tenían disgregación. A la hora de recibir humedad, pues ya no había manera de recuperarlos, empezaban a disgregar por completo. Después también se hace una consolidación, si hay escamas, si hay elementos sueltos, pues se vuelven a unir, y ya de manera más drástica, se puede decir, pues se hace una reproducción para poder recuperar los ornamentos que ya no funcionan. Se hace un molde y con el molde se hacen las réplicas. Y aquí se pueden hacer moldes porque se tiene un registro fiel de cómo son las formas. Si no, pues no habría manera de hacer las réplicas. Y bueno, con esto tenemos la recuperación de estabilidad del material, pero no nada más es la materia, sino que se conserva la configuración del espacio. Aquí hago una comparativa del antes y del después, ya que se terminaron los trabajos de restauración. Los trabajos de restauración llevaron muchos años. Se empezó a trabajar en el 2022. Recientemente se terminó una cuarta etapa y el templo todavía no ha sido abierto al público. Y desconozco las razones, pero espero que pronto lo vuelvan a ver, porque es un trabajo titánico, donde participa muchísima gente. Es un trabajo multidisciplinario,
y pues la verdad creo que vale mucho la pena volverlo a tener abierto. Finalmente, yo propongo un catálogo que sistematice el conjunto ornamental. Y aquí hice un levantamiento gráfico de los ornamentos con fotografías de las piezas en blancos y inacabados, para poder tener todas las formas más fieles posibles. Y bueno, se hace la elaboración con las tomas fotográficas, eliminación de fondos, sobre ellas hago las calcas para ver las formas y me apoyo de herramientas digitales para el modelado volumétrico. Esto es para tener un registro para futuras intervenciones. Bueno, como les decía al principio, yo trabajé de la práctica a la investigación. Mi investigación se puede decir que ya fue cuando los trabajos ya estaban terminándose. No puedo decir que el catálogo funcionó dentro de la restauración, porque no fue así, sino más bien es el resultado del registro. Y bueno, tuve algunos retos. Los retos técnicos, pues es que había piezas muy dañadas muy severamente. A simple vista parecían estar completas, como les comentaba, a la hora de meter humedad o a la hora de tratar de perforar un poco, pues no había manera de recuperarlas. Las condiciones de trabajo en alturas, porque aquí pues se elaboran las piezas a nivel de piso, algunas piezas se elaboran en el lugar porque no hay piezas sueltas para hacer los moldes, y pues la sustitución se hace con las piezas en blanco y hay que hacer todos los acabados en el sitio, porque a la hora de colocar, si nosotros hacemos unos acabados como llevan hoja de oro, la hoja de oro es muy delicada, se puede degradar hasta con las manos, ¿no? Igual la pintura. Entonces lo ideal es trabajar en el sitio. Los retos metodológicos, pues es la falta de registros históricos sobre estos ornamentos, porque justo descubro aquí que las yeserías han sido muy poco estudiadas o apenas mencionadas. Y bueno, hay muchos estudios, sí, de la Santa Veracruz y sí de sus fachadas, porque pues son formas mucho más rebuscadas, con mucho más diseño, con mucho más historia además, porque no son tan actuales como son los ornamentos de yeso. Y el acceso limitado a las fuentes también fue un reto, porque pues uno hace la solicitud a los archivos, pero no siempre recibe respuesta. Y muy específicamente el archivo parroquial de la Santa Veracruz, pues ahorita está en resguardo, justo que pues la iglesia está cerrada, ¿no? Y bueno, la articulación entre esta experiencia en obra y la búsqueda de todo el análisis posterior y de la evolución de los ornamentos. El alcance del trabajo, pues es una documentación gráfica, decía el catálogo, que es un catálogo meramente para la Santa Veracruz, tomando en cuenta que todos los proyectos de restauración son únicos y pues es muy difícilmente que los casos se repitan, ¿no? Son problemas casi siempre muy específicos. Se hizo el análisis formal derivado de la experiencia en obra, como les comentaba, y el registro complementario observado en obra, y la integración de estas herramientas digitales para modelado volumétrico. Bueno, y esta integración de las herramientas digitales la utilicé porque también las tomas fotográficas de cada elemento que conforma el sistema ornamental de la parroquia, pues también me fue muy difícil hacerlo cuando se estaba trabajando, ¿no? Ir a andar atrás así de las piezas y poder hacer la foto de la mejor manera que se pudiera. Mis conclusiones, bueno, aquí están muy cortitas. Primeramente, pude observar que hay deterioro acumulado desde principios del siglo XX
y al parecer este deterioro pues no fue atendido de manera integral. Y justo como les comentaba, que estas yeserías están subvaloradas, a pesar de que pues sí forman parte fundamental de la configuración del espacio sobre todo, y que estos ornamentos no permanecen estáticos, han tenido muchas transformaciones a través del tiempo. ¿Por qué? Pues porque las normativas y lineamientos para intervenir en un edificio pues son posteriores a todos estos hallazgos que tuve en el registro fotográfico. También que no solo fueron acciones de conservación, sino también de sustitución de manera sustentada de todos estos objetos, y la experiencia en obra resultó pues muy gratificante, porque me dio muchísimas pautas para conocer sobre todo el material y cómo el material puede degradarse, y finalmente pues la aportación del catálogo para futuras intervenciones. Y con estas conclusiones termino mi presentación y quiero cerrar con una reflexión que me voy a permitir leerles. Cuando la materia original de un inmueble comienza a desvanecerse, no solo se pierde una presencia física, también se diluye una parte de su memoria. Preservar no es solo mantener en pie, es reconocer la fragilidad de lo que permanece y honrar aquello que al perderse nos recuerda por qué vale la pena conservar. Y eso, muchas gracias. Ahora procedemos a la parte de las preguntas por parte de tu jurado. Empezamos por el vocal. El maestro José Cástulo Jorge Pérez Quintos. Le damos la palabra, maestro. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Berenice, muchas felicidades. Es muy importante, bueno, yo soy arquitecto restaurador y no podríamos avanzar más en nuestros proyectos si no contáramos personal que se encargue precisamente de estas obras que son complementarias, porque además son muy importantes en la identidad. Entonces, muchas veces por el desconocimiento, pues obviamos todo este tipo de, que no son decoraciones, ¿no? Todo ese tipo de identidad a través de iconografía se va presentando. Yo quisiera preguntarte, Berenice, en la elaboración de tu tesis, ¿cuál fue el principal reto u obstáculo que obtuviste? Desde los temas de acceso al edificio, desde los temas de aceptación, porque a veces los restauradores somos muy soberbios y creemos que sabemos todo. Buenos días, maestro. Muchas gracias por su presencia, por acompañarnos. Y bueno, los principales retos que enfrenté durante la investigación. Primero, yo quería estudiar estos ornamentos y me costó un poco de trabajo articular mi proyecto. Y bueno, como les comentaba, el acceso a los archivos y sobre todo en la búsqueda, porque yo quería pues encontrar el origen de los ornamentos, hasta que entendí que podría tener herramientas que me aproximaran a cuándo habían sido integradas estos elementos. Fueron muchas visitas al templo y con negativas al acceso al archivo, igualmente muchas cartas, porque ya ahora todo se hace vía internet, de estar solicitando los documentos, y fueron los mayores retos que enfrenté. Muchísimas gracias, no tengo más preguntas. Muy amables. Ahora le damos la palabra al secretario, al doctor Daniel Jesús Reyes Magaña.
Hola, Bere. Pues mira, me gustaría primero que nada felicitarte creo que algo que destaca mucho es tu capacidad de síntesis. Incluso me parece una presentación muy elegante la que nos acabas de mostrar. Incluso cuando dijiste al final, está un poco, pues es más bien son tus palabras clave y estuvo muy bien, ¿no? Ahí en ese sentido, en lo último, me parece muy interesante la construcción de un concepto que era tu primera reflexión final, que decías que era un sistema ornamental de yeso, ¿no? En este sentido, este sistema ornamental de yeso, que es la apuesta de todo el trabajo en sí, en su rescate, pues en el registro, en el inventario, en todo lo que implica la digitalización, ¿qué podríamos decir de esa? Sería mi primera pregunta, pero quería hacerte como dos. ¿Qué podríamos decir sobre su importancia en México, ¿no? O sea, en todo nuestro país? Porque muchas veces no le prestamos como mucha atención, o a veces algunos que los critican como que no es parte de la obra en sí, ¿no? O porque a lo largo de la historia mexicana han pasado todos los templos e iglesias por muchísimas revueltas, ¿no? Y creo que muchas de esos elementos se van perdiendo, ¿no? ¿Cuál es la importancia más bien de la ornamentación, en particular del yeso, para nuestro país? ¿Me puedes contestar? Sí. Bueno, la importancia de la ornamentación en yeso es que primero pertenece a una época en específico. Yo ubiqué las yeserías con observación, con documentación, y teniendo estas fotos que decía yo, bueno, son posteriores a 1906, yo digo que son clásicas, tardías, eclécticas, y pertenecen justo a esta época, y por eso tienen esa importancia, porque además es otra técnica diferente a la que se utilizaba anteriormente, ¿no? Que se hacía el modelado en el sitio, y justo creo que eso radica un poco en el poco valor que se le da. ¿Por qué? Porque son replicables, se replican muy fácilmente, ¿no? Entonces creo que eso le quita valor, pero no deja de tener valor porque está dentro de una época y está presente en la historia y evolución del edificio, y no solo de ese edificio, sino de muchos otros edificios que tienen también estos elementos. Yo busqué si había similitudes con los templos de la misma época. Primero pensé en buscar los que están cercanos, y hice algunas visitas en los que están alrededor, y no encontré estos elementos. Los que sí están se repiten mucho son los casetones presentes en el intradós de los arcos, pero no con las mismas figuras. Estuve buscando en los catálogos y pues tampoco las figuras son iguales, pero las formas sí, hojas de acanto, flores, todos estos elementos que siempre están presentes en los templos. Y bueno, en eso radica para mí la importancia de estas yeserías. Se me hace muy interesante el hecho de que menciones estas palabras de réplica, de pues hay que rehacerlas en el sitio, que a veces en la teoría de la conservación pues uno diría que pero que es una parte importante de este devenir que se ha hecho, ¿no? Dentro de este material. Yo creo que esta también es una aportación de tu trabajo de investigación. Y la otra pregunta era, en este sentido de todo del siniestro que aconteció, tú lo dijiste que pues ya debería haberse abierto al público, tanto el trabajo que se determinó. No sé si es posible en algún momento en este tipo de intervenciones hacer notar que el cuidado que se tiene que tener con estos bienes inmuebles, no sé si en algún espacio del templo que se hizo la rehabilitación, o en qué sentido se puede manifestar que esto pues debe tenerse especial atención, y a lo mejor no solo en el templo, a lo mejor en su contexto mismo, ¿no? Que es un espacio delicado. ¿Crees que se pueda como expresar en alguna parte del espacio? Claro, ¿Sí? Sí, porque en muchos templos que visitamos justo hay láminas donde hay los lineamientos para la conservación, o incluso accesos restringidos, aunque sea un poquito feo, y también pues hay manuales de conservación, pero pues, no se llevan a cabo, ¿no? Hay muchos ideales en los manuales de conservación, existen como tal, pero no se llevan a cabo. En este caso la Santa Veracruz, que se incendió, pues
está la emergencia, llegan y la apagan con agua, ¿no? Pues ese tipo de patrimonio no se apaga con agua, porque ¿qué hace el agua? Pues lo deteriora más, ¿no? No sé cuánto haya tardado en secar, pero eso deteriora mucho más el material. Entonces no es justo que se lleven a cabo, pero sí se podría proponer tener láminas para que la gente sepa dónde hay extintores, porque además no había en el inmueble. De hecho, esa es una de las causas por las que no se abrió en un principio, que no había un sistema de conservación de este. Y además, bueno, aquí les cuento rápidamente que no se abrió. Cuando nosotros terminamos, se supone que era el último proyecto de restauración, digamos, proyecto primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Cuando se iba a abrir llegó Protección Civil y justo exigió los extinguidores, que hubiera rampas, todas las cosas necesarias para que uno pueda circular de manera segura y que además asegure que el patrimonio se va a conservar, y no lo tenía. Pero en ese ínter se cayeron unas yeserías. Entonces resulta que tiene todavía problemas estructurales el edificio, porque hay hundimientos diferenciales y sigue generando la misma grieta que tenían. Ahorita ya se atendió en una cuarta etapa de restauración y parece que próximamente se va a volver a ver. Muchísimas gracias. Gracias, maestro y doctor. Perdón. Y bueno, ahora la palabra al tutor, al doctor Miguel Ángel Pérez Sandoval. Muchas gracias. Pensé que, bueno, o eso había entendido que como su tutor, pues no se me permitiría platicar o comentarlo, pero muchas gracias por abrir el espacio. Yo quisiera, en primer lugar, ya se lo he comentado, que es un buen ejercicio, es una buena alumna, una buena compañera. He tenido la oportunidad de que escribamos juntos 2 artículos, de que nos hayan seguido en más de 2 UEAs, fueron 3, ¿verdad? 3 UEAs, 3 materias en el posgrado. Y creo que como parte de todo este conjunto de asesores, de profesores, alumnado, lo que veo es que se ha fomentado un pensamiento sistémico y, como tú lo comentaste, multidisciplinar. Es decir, ¿qué hace una técnica restauradora estudiando un posgrado? Precisamente ampliar su mente y verlo de una manera sistemática de cómo hay sistemas más pequeños, finos, y cómo hay un sistema de territorial. Considero yo que en la universidad, en el posgrado, aprendiste a trabajar de manera sistemática, hacer una investigación en el contexto histórico y ver diferentes dimensiones, por ejemplo, la dimensión social que nos platica, la dimensión económica, la dimensión política y, sobre todo, obviamente, religiosa, y tocando diferentes aspectos hasta llegar a entender la causa y efecto, lo que acabo de responder hace un momento, ¿no? Vemos los desprendimientos, vemos las humedades y los deterioros, pero tú sabes perfectamente, y eso estoy consciente como acompañamiento, de que sabes cuáles son las causas, las acabas de comentar, que son problemas diferenciales estructurales, el sistema de impermeabilización falla y empieza, esa es la razón, la pregunta que te hicieron hace rato, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se ha abierto al público? Tú lo decías. Todavía se está consolidando el inmueble y por eso no se atreven las autoridades a abrirlo. También hay una serie de principios que empezaste a ver desde la práctica, ahora en este ejercicio, desde la teoría, ver con esa convicción, con ese conocimiento, con esa confianza y seguridad, decir y comprender por qué ciertas acciones que tú hacías dentro de la empresa TARES, a la cual, por cierto, hay que agradecerle mucho porque te facilitó todo este acervo que sabes que tiene ahí una función técnica muy importante, pero que te hayan abierto las puertas a poderte compartir esa información. Pues tú lo sabes ampliamente de que en otros lugares no te quisieron facilitar la misma, ¿no? Entonces, entendiendo este pensamiento sistémico donde la restauración y la conservación del patrimonio es compleja, más hoy en día en el siglo XXI, pues hay que abordar desde las diferentes escalas hasta llegar a la importancia que tiene el bien mueble, como bien nos acotas tú, ¿no?
para mí ha sido un aprendizaje bien interesante porque yo, como bien lo menciona ella, yo entendía desde mi formación como restaurador arquitecto, que esto tenía otra terminología. Yo lo entendía antes como un objeto mueble, inmueble por destino. Entonces con ella aprendí que ya hay una transformación también precisamente de la catalogación, de la definición y de la categoría. Y pues te quiero agradecer mucho por este ejercicio, porque también nos invitaste a ver el inmueble. Nos sentimos ahí como niños chiquitos ahí disfrutándolo, y yo te quiero agradecer mucho por esa experiencia de aprendizaje que tuve contigo. Para mí como su asesor me gustaría hacer eso, como que fomentáramos mucho, y creo que se da mucho en este posgrado, que trabajemos todos como pares. No que sea una formación así vertical, sino que se está generando una comunidad muy interesante, muy rica, en donde nos vemos como pares académicos todos, los alumnos y los asesores, y creo que eso ayuda mucho y enriquece, y lo disfruté mucho precisamente. Pues, no sé si hay algo más, pero muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues me toca cerrar. Yo te quiero felicitar, porque además como ya han dicho, es muy interesante desde la visión de la arquitectura, la conservación, la forma en la que ustedes lo entienden. Nos hacen ver muchas cosas que a veces damos por sentadas, ¿no? Recuerdo mucho en alguna clase en el posgrado que nos decían, ¿no? Hasta el acomodo de cada cosa en el altar y demás tiene una razón de ser. Y a veces nosotros estamos muy preocupados por el macizo, y hay algunas otras cosas que tenemos que bajarnos de nuestro escalón. A mí, más que sobre tu tema, es como con el pretexto de tu tema, algunas cosas que me gustaría saber tú cómo las percibes. Te las menciono y ya tú después me contestas. ¿Por qué consideras que vale la pena una inversión como esta? ¿No? ¿Cuál es la razón? Yo sé que para nosotros es la memoria, es la historia y todo lo que está, pero para un ciudadano de a pie, ¿cómo le explicas por qué es importante que no perdamos estos inmuebles? Y en ese sentido, yo creo que hubo muchas generaciones en las que esta liga hacia la religión, sobre todo, le damos un valor extra al patrimonio que tiene que ver con la iglesia. Pero ahora, cuando estamos ante muchas generaciones agnósticas, ateas y demás, ¿cómo le decimos a las nuevas generaciones que se acerquen, que se interesen, y que si vuelve a ocurrir una situación como esta, merece la pena volverlo a reconstruir y recuperar lo más parecido a como era? Y en esta evolución justamente social, donde las tecnologías, la IA, los discursos sobre inclusión en todas sus modalidades, todas estas nuevas causas que estamos visibilizando, cómo evolucionan los inmuebles cuando los estamos conservando y estamos tan preocupados por este discurso esteticista y puritano de que vuelvan a ser como eran. Cómo tienen que cambiar los nuevos discursos, incluso si en algún punto te toca a ti dirigir una tesis, ¿hacia dónde lo llevarías? Bueno, en cuanto al valor patrimonial, pues va más allá del valor simbólico, religioso, como dices, porque en primero pues es un inmueble que forma parte de la historia y de la configuración de la Ciudad de México. Es nuestro patrimonio, es nuestra historia. Y lo que nosotros tratamos de hacer es que se quede la herencia para las futuras generaciones. No solamente que la conozcan como dices tú, como un templo, sino como un edificio que estuvo construido en una época, con un sistema constructivo de la época, pero que además tiene transformaciones que nos dan evidencia de cómo fue evolucionando la tecnología y también los sistemas constructivos, ¿no? Pero que se conserva como fue originalmente, aunque tenga adosados elementos posteriores. Es muy interesante porque nos habla de una historia, y pues qué más que
que decirle a las personas que tiene este valor por sí mismo, no nada más religioso. Por otra parte, por ejemplo, para transmitirlo a los demás, ¿cómo lo manejaría? Pues hay que hacer todo un estudio, no nada más es, como decía, la parte técnica de sí, los yesos se hacen así, pero hay toda una historia detrás de procesos, de técnicas de reproducción, cómo se hacían antes justamente, si se pueden conservar los métodos artesanales que son muy bonitos, o si no, porque nos ofrecen, pues la tecnología nos ofrece también cosas inmediatas, ¿no? Como les decía de la fotografía. ¿Qué implicaba tomar una fotografía en ese entonces? Son archivos muy valiosos además. Y ahora tomamos una foto tan fácilmente, igualmente tenemos una reproducción muy fácilmente, esto pues con la inteligencia artificial, siempre y cuando tengamos un registro y todo sea técnicamente posible, porque si no tenemos un registro completo, pues no podemos hacer una reproducción de tal. Esa es la ventaja de tener la inteligencia artificial, que todo es más rápido, que todo es más inmediato, pero hay que manejarla siempre de manera ética. No sé si respondo con estas preguntas. Ahorita con tu respuesta me quedé pensando que a lo mejor lo que preguntaba el maestro de qué se podía hacer hacia el exterior, y se me antojaron talleres en donde a lo mejor a través de los usos de las tecnologías se puede acercar a las infancias, ¿no? Para empezar a tener una interacción distinta con el patrimonio. Recuperamos el espacio abierto, fomentamos la conservación y generamos un nuevo valor, una nueva relación con el patrimonio. Sí. Sí, yo tuve también un taller de yesería, de todo demasiado. Es que así estuvimos. Cuando nos invitó, había muchas piezas que las iban a tirar, ¿verdad? Sí. Bueno, porque se tiene que hacer el protocolo. Piezas, pero ya sí, imagínate a niños trabajando con yeso. O sea, es que de repente no sabemos cómo acercarlos, y esos niños son los que después van a tener que tomar esas decisiones, ¿no? Lo volvemos a reconstruir o no, y se genera esa identidad finalmente. Sí, gracias. Ahora procedemos a la parte de las preguntas por parte de tu jurado. Empezamos por el vocal. El maestro José Cástulo Jorge Pérez Quintos. Le damos la palabra, maestro. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Berenice, muchas felicidades. Es muy importante, bueno, yo soy arquitecto restaurador y no podríamos avanzar más en nuestros proyectos si no contáramos personal que se encargue precisamente de estas obras que son complementarias, porque además son muy importantes en la identidad. Entonces, muchas veces por el desconocimiento, pues obviamos todo este tipo de, que no son decoraciones, ¿no? Todo ese tipo de identidad a través de iconografía se va presentando. Yo quisiera preguntarte, Berenice, en la elaboración de tu tesis, ¿cuál fue el principal reto u obstáculo que obtuviste? Desde los temas de acceso al edificio, desde los temas de aceptación, porque a veces los restauradores somos muy soberbios y creemos que sabemos todo. Buenos días, maestro. Muchas gracias por su presencia, por acompañarnos. Y bueno, los principales retos que enfrenté durante la investigación. Primero, yo quería estudiar estos fundamentos y me costó un poco de trabajo articular mi proyecto. Y bueno, como les comentaba, el acceso a los archivos y sobre todo en la búsqueda, porque yo quería fuerza encontrar el origen de los ornamentos, hasta que entendí que podría tener herramientas que me aproximaran
a cuándo habían sido integradas estos elementos. Fueron muchas visitas al templo y con negativas al acceso al archivo, igualmente muchas cartas, porque ya ahora todo se hace vía internet, de estar solicitando los documentos, y fueron los mayores retos que enfrenté. Muchísimas gracias, no tengo más preguntas, muy amables. Ahora le damos la palabra al secretario, al doctor Daniel Jesús Reyes Magaña. Hola, Bere, pues mira, me gustaría primero que nada felicitarte por, creo que algo que destaca mucho es tu capacidad de síntesis. Incluso me parece una presentación muy elegante la que nos acabas de mostrar. Incluso cuando dijiste al final, está un poco, pues es más bien son tus palabras clave y estuvo muy bien, ¿no? Ahí en ese sentido, en lo último, me parece muy interesante la construcción de un concepto que era tu primera reflexión final, que decías que era un sistema ornamental de yeso, ¿no? En este sentido, este sistema ornamental de yeso, que es la apuesta de todo el trabajo en sí, en su rescate, en el registro, en el inventario, en todo lo que implica la digitalización, ¿qué podríamos decir de esa? Sería mi primera pregunta, pero quería hacerte como dos. ¿Qué podríamos decir sobre su importancia en México, ¿no? O sea, en todo nuestro país? Porque muchas veces no le prestamos como mucha atención, o a veces algunos que los critican como que no es parte de la obra en sí, ¿no? O porque a lo largo de la historia mexicana han pasado todos los templos e iglesias por muchísimas revueltas, ¿no? Y creo que muchas de esos elementos se van perdiendo, ¿no? ¿Cuál es la importancia más bien de la ornamentación, en particular del yeso, para nuestro país? ¿Se puedes contestar? Sí. Bueno, la importancia de la ornamentación en yeso es que primero pertenece a una época en específico. Yo ubiqué las yeserías con observación, con documentación, y teniendo estas fotos, que decía yo, bueno, son posteriores a 1906, yo digo que son clásicas, tardías, eclécticas, y pertenecen justo a esta época, y por eso tienen esa importancia, porque además es otra técnica diferente a la que se utilizaba anteriormente, ¿no? Que se hacía el modelado en el sitio. Y justo creo que eso radica un poco en el poco valor que se le da. ¿Por qué? Porque son se replican muy fácilmente, ¿no? Entonces creo que eso le quita valor, pero no deja de tener valor porque está dentro de una época y está presente en la historia y evolución del edificio. Y no solo de ese edificio, sino de muchos otros edificios que tienen también estos elementos. Yo busqué si había similitudes con los templos de la misma época. Primero pensé en buscar los que están cercanos, y hice algunas visitas en los que están alrededor, y no encontré estos elementos. Los que sí están se repiten mucho son los casetones presentes en el intradós de los arcos, pero no con las mismas figuras. Estuve buscando en los catálogos y pues tampoco las figuras son iguales, pero las formas sí, hojas de acanto, flores, todos estos elementos que siempre están presentes en los templos. Y bueno, en eso radica para mí la importancia de estas yeserías. Se me hace muy interesante el hecho de que menciones estas palabras de réplica, de pues hay que rehacerlas en el sitio, que a veces en la teoría de la conservación pues uno diría que pero que es una parte importante de este devenir que se ha hecho, ¿no? Dentro de este material. Yo creo que esta también es una aportación de tu trabajo de investigación. Y la otra pregunta era, en este sentido de del siniestro que aconteció, tú lo dijiste que pues ya debería haberse abierto al público, tanto el trabajo que se determinó. No sé si es posible en algún momento en este tipo de intervenciones hacer notar que el cuidado que se tiene que tener con estos bienes inmuebles, no sé si en algún espacio del templo que se hizo la rehabilitación, o en qué sentido se puede manifestar que esto
pues debe tenerse especial atención, y a lo mejor no solo en el templo, a lo mejor en su contexto mismo, ¿no? Que es un espacio delicado. ¿Crees que se pueda como expresar en alguna parte del espacio? Claro, ¿Sí? Sí, porque en muchos templos que visitamos justo hay láminas donde hay los lineamientos para la conservación o incluso accesos restringidos, aunque suene un poquito feo, y también pues hay manuales de conservación, pero pues, no se llevan a cabo, ¿no? Hay muchos ideales en los manuales de conservación, existen como tal, pero no se llevan a cabo. En este caso la Santa Veracruz, que se incendió, pues está la emergencia, llegan y la apagan con agua, ¿no? Pues ese tipo de patrimonio no se apaga con agua, porque ¿qué hace el agua? Pues lo deteriora más, ¿no? No sé cuánto haya tardado en secar, pero eso deteriora mucho más el material. Entonces no es justo que se lleven a cabo, pero sí se podría proponer tener láminas para que la gente sepa donde hay extintores, que además no había en el inmueble. De hecho, esa es una de las causas por las que no se abrió en un principio, que no había un sistema de conservación de este. Y además, bueno, aquí les cuento rápidamente que no se abrió. Cuando nosotros terminamos, se supone que era el último proyecto de restauración. Llevamos proyecto primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Cuando se iba a abrir llegó Protección Civil y justo exigió los extinguidores, que hubiera rampas, todas las cosas necesarias para que uno pueda circular de manera segura y que además asegure que el patrimonio se va a conservar, y no lo tenía. Pero en ese inter se cayeron unas yeserías. Entonces resulta que tiene todavía problemas estructurales el edificio porque hay hundimientos diferenciales y sigue generando la misma grieta que tenían. Ahorita ya se atendió en una cuarta etapa de restauración y parece que próximamente se va a volver a ver. Muchísimas gracias. Gracias, maestro y doctor. Y bueno, ahora la palabra al tutor, al doctor Miguel Ángel Pérez Sandoval. Muchas gracias. Pensé que, bueno, o eso había entendido que como su tutor, pues no se me permitiría platicar o comentarlo, pero muchas gracias por abrir el espacio. Yo quisiera, en primer lugar, ya se lo he comentado, que es un buen ejercicio, es una buena alumna, una buena compañera. He tenido la oportunidad de que escribamos juntos 2 artículos, de que nos hayan seguido en más de 2 UEAs, fueron 3, ¿verdad? 3 UEAs, 3 materias en el posgrado. Y creo que como parte de todo este conjunto de asesores, de profesores, alumnado, lo que veo es que se ha fomentado un pensamiento sistémico y, como tú lo comentaste, multidisciplinar. Es decir, ¿qué hace una técnica restauradora estudiando un posgrado? Precisamente ampliar su mente y verlo de una manera sistemática de cómo hay sistemas más pequeños, finos, y cómo hay un sistema de territorial. Considero yo que en la universidad, en el posgrado, aprendiste a trabajar de manera sistemática, hacer una investigación en el contexto histórico y ver diferentes dimensiones, por ejemplo la dimensión social que nos platica, la dimensión económica, la dimensión política y sobre todo obviamente religiosa, y tocando diferentes aspectos hasta llegar a entender la causa y efecto, lo que acabas de responder hace un momento, ¿no? Vemos los desprendimientos, vemos las humedades y los deterioros, pero tú sabes perfectamente, y eso estoy consciente como acompañamiento, de que sabes cuáles son las causas, las acabas de comentar, que son problemas diferenciales estructurales, el sistema de impermeabilización falla y empieza, esa es la razón, la pregunta que te hicieron hace rato, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se ha abierto al público? Tú lo decías, todavía se está consolidando el inmueble y por eso no se atreven las autoridades a abrirlo. También hay una serie de principios que empezaste a ver desde la práctica, ahora en este ejercicio desde la teoría, ver con esa convicción, con ese conocimiento, con esa confianza y seguridad, decir y comprender por qué ciertas acciones que tú hacías dentro de la empresa TARES
a la cual, por cierto, hay que agradecerle mucho porque te facilitó todo este acervo, que sabes que tiene ahí una función técnica muy importante, pero que te hayan abierto las puertas a poderte compartir esa información. Pues tú lo sabes ampliamente de que en otros lugares no te quisieron facilitar la misma, ¿no? Entonces, entendiendo este pensamiento sistémico donde la restauración y la conservación del patrimonio es compleja, más hoy en día en el siglo XXI, pues hay que abordar desde las diferentes escalas hasta llegar a la importancia que tiene el bien mueble, como bien nos acotas tú, ¿no? Para mí ha sido un aprendizaje bien interesante porque yo, como bien lo menciona ella, yo entendía desde mi formación como restaurador arquitecto, que esto tenía otra terminología. Yo lo entendía antes como un objeto mueble, inmueble por destino. Entonces con ella aprendí que ya hay una transformación también precisamente de la catalogación, de la definición y de la categoría. Y pues te quiero agradecer mucho por este ejercicio, porque también nos invitaste a ver el inmueble. Nos sentimos ahí como niños chiquitos ahí disfrutándolo, y yo te quiero agradecer mucho por esa experiencia de aprendizaje que tuve contigo. Para mí como su asesor me gustaría hacer eso, como que fomentáramos mucho, y creo que se da mucho en este posgrado, que trabajemos todos como pares, no que sea una formación así vertical, sino que se está generando una comunidad muy interesante, muy rica, en donde nos vemos como pares académicos todos, los alumnos y los asesores, y creo que eso ayuda mucho y enriquece, y lo disfruté mucho precisamente. Pues, no sé si hay algo más, pero muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues me toca cerrar. Yo te quiero felicitar, porque además como ya han dicho, es muy interesante desde la visión de la arquitectura, la conservación, la forma en la que ustedes lo entienden. Nos hacen ver muchas cosas que a veces damos por sentadas, ¿no? Recuerdo mucho en alguna clase en el posgrado que nos decían, ¿no? Hasta el acomodo de cada cosa en el altar y demás tiene una razón de ser, y a veces nosotros estamos muy preocupados por el macizo, y hay algunas otras cosas que tenemos que bajarnos de nuestro escalón. A mí, más que sobre tu tema, es como con el pretexto de tu tema, algunas cosas que me gustaría saber tú cómo las percibes. Te las menciono y ya tú después me contestas. ¿Por qué consideras que vale la pena una inversión como esta? ¿No? ¿Cuál es la razón? Yo sé que para nosotros es la memoria, es la historia y todo lo que está, pero para un ciudadano de a pie, ¿cómo le explicas por qué es importante que no perdamos estos inmuebles? Y en ese sentido, yo creo que hubo muchas generaciones en las que esta liga hacia la religión, sobre todo, le damos un valor extra al patrimonio que tiene que ver con la iglesia. Pero ahora, cuando estamos ante muchas generaciones agnósticas, ateas y demás, ¿cómo le decimos a las nuevas generaciones que se acerquen, que se interesen, y que si vuelve a ocurrir una situación como esta, merece la pena volverlo a reconstruir y recuperar lo más parecido a como era? Y en esta evolución justamente social, donde las tecnologías, la IA, los discursos sobre inclusión en todas sus modalidades, todas estas nuevas causas que estamos visibilizando, cómo evolucionan los inmuebles cuando los estamos conservando y estamos tan preocupados por este discurso esteticista y puritano de que vuelvan a ser como eran. Cómo tienen que cambiar los nuevos discursos, incluso si en algún punto te toca a ti dirigir una tesis, ¿hacia dónde lo llevarías? Bueno, en cuanto al valor patrimonial, pues va más allá del valor simbólico, religioso, como dices, porque en primero pues es un inmueble que forma parte de la historia y de la configuración de la Ciudad de México. Es nuestro patrimonio, es nuestra historia.
y lo que nosotros tratamos de hacer es que se quede la herencia para las futuras generaciones. No solamente que la conozcan como dices tú, como un templo, sino como un edificio que estuvo construido en una época, con un sistema constructivo de la época, pero que además tiene transformaciones que nos dan evidencia de cómo fue evolucionando la tecnología y también los sistemas constructivos, ¿no? Pero que se conserva como fue originalmente, aunque tenga adosados elementos posteriores. Es muy interesante porque nos habla de una historia y pues qué más que decirle a las personas que tiene este valor por sí mismo, no nada más religioso. Por otra parte, ya se me olvidó por ejemplo, para transmitirlo a los demás, ¿cómo lo manejaría? Pues hay que hacer todo un estudio, no nada más es, como decía, la parte técnica de sí, los yesos se hacen así, pero hay toda una historia detrás de procesos, de técnicas de reproducción, cómo se hacían antes justamente, si se pueden conservar los métodos artesanales que son muy bonitos, o si no, porque nos ofrecen, pues la tecnología nos ofrece también cosas inmediatas, ¿no? Como les decía de la fotografía, ¿qué implicaba tomar una fotografía en ese entonces? Son archivos muy valiosos además, y ahora tomamos una foto tan fácilmente, igualmente tenemos una reproducción muy fácilmente. Esto pues con la inteligencia artificial, siempre y cuando tengamos un registro y todo sea técnicamente posible, porque si no tenemos un registro completo, pues no podemos hacer una reproducción de tal. Esa es la ventaja de tener la inteligencia artificial, que todo es más rápido, que todo es más inmediato, pero hay que manejarla siempre de manera ética. No sé si respondo con estas preguntas. Ahorita con tu respuesta me quedé pensando que a lo mejor lo que preguntaba el maestro de qué se podía hacer hacia el exterior, y se me antojaron talleres en donde a lo mejor a través de los usos de las tecnologías se puede acercar a las infancias, ¿no? Para empezar a tener una interacción distinta con el patrimonio. Recuperamos el espacio abierto, fomentamos la conservación y generamos un nuevo valor, una nueva relación con el patrimonio. Sí. Sí, yo tuve también un taller de yesería, de todo el marcial. Es que así estuvimos. Cuando nos invitó, había muchas piezas que las iban a tirar, ¿verdad? Sí. Bueno, porque se tiene que hacer el protocolo. Sí, imagínense a niños trabajando con yeso. O sea, es que de repente no sabemos cómo acercarlos, y esos niños son los que después van a tener que tomar esas decisiones, ¿no? Lo volvemos a reconstruir o no, y se genera esa identidad. Sí, gracias. No, a ti. ¿Le tocaste?